Buenas tardes, agradecemos por esta oportunidad de compartir este tema con ustedes. En la actualidad en México existe una falta de investigación publicada que evalúe el burnout en la enfermería de una manera consistente. La expectativa de otorgar una atención de calidad al paciente con los recursos limitados puede ser un factor desencadenante de estrés laboral grave en el profesional de enfermería. Esto nos lleva a analizar este tema, síndrome de burnout y su asociación con el estrés laboral en las enfermeras de un hospital público en la frontera norte de México. El síndrome de burnout, según la literatura, es producido por una falla en la adaptación al trabajo. Este se relaciona con síntomas físicos como el cansancio, el malestar general, la desmotivación y el agotamiento emocional. El modelo de burnout de Maslow postula que la exposición por tiempos prolongados a factores o estresores ambientales y situacionales dan como resultado el burnout, generando así este agotamiento emocional, la despersonalización y la ausencia de logros personales. En la sociedad moderna, esta expectativa de otorgar esa atención de calidad al paciente con estos recursos limitados, como lo mencionaba al inicio, puede ser ese factor que desencadena este estrés laboral grave para el personal de enfermería. Los factores estresantes que contribuyen a la experiencia del estrés relacionado con el trabajo, incluida la supervisión deficiente, el conflicto con sus pares o con los pacientes, las altas demandas de trabajo, las horas extra, todos estos están asociados con una o más dimensiones del burnout. El estrés laboral, que se define como una respuesta psicobiológica nociva, la cual aparece cuando los requisitos de un trabajo no igualan las capacidades o los recursos o las necesidades del trabajador. El estrés laboral es considerado un problema de salud que impacta tanto a los empleados como a las organizaciones, ya que tiende a provocar agotamiento, ausentismo e incluso se considera un factor desencadenante de algunas enfermedades metabólicas. Como justificación, en la actualidad, el burnout se considera un problema de relevancia, dado que no afecta, como lo mencionamos, solo el entorno psicológico del individuo. Afecta también su desarrollo profesional, afecta las relaciones interpersonales y sobre todo su salud general. Por eso es importante poner atención en este efecto, en esta situación que está sucediendo. En los últimos años se ha demostrado que de todos los trabajadores sensibles de presentar el síndrome de burnout, el profesional de la salud es quien más lo llega a padecer. Y dentro de este grupo de personal de salud, el grupo de enfermería es quien se encuentra con mayor riesgo de padecerlo, ya que tiene un trato directo tanto con el paciente, con la enfermedad, con la muerte y con la sobrecarga de trabajo, además de otros estresores que existen que son comunes en el ámbito hospitalario. La situación mundial actual es muy favorable para el crecimiento de este fenómeno. En la mayoría de los hospitales, como todos lo sabemos, el principal grupo de trabajo es enfermería. Y este se encuentra en un constante contacto con el paciente, con los familiares, con la enfermedad, con la muerte, la falta de insumos. Esto a su vez genera ciertos momentos de crisis y ansiedad que pueden llevar al personal de enfermería a desarrollar estos episodios de estrés laboral. El objetivo es analizar esta asociación existente entre el síndrome de burnout, el estrés en el trabajo y los factores sociodemográficos del personal de enfermería. Nuestra hipótesis de trabajo es que existe una asociación significativa entre estos síntomas, que es el síndrome de burnout y el estrés en el trabajo, con los factores sociodemográficos del personal de enfermería. Nuestra hipótesis nula es exactamente lo opuesto. No existe una asociación significativa y de esto hablaremos más adelante. En la metodología de nuestro trabajo de investigación, tenemos como datos generales que es un tipo de estudio descriptivo y transversal dirigido al personal de enfermería en el Hospital General Regional número 66 del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este se realizó del periodo de abril a agosto del año 2019. Como criterios de inclusión tenemos que es todo el personal de la categoría de enfermería adscrita al Hospital General Regional 66, que incluye enfermeras generales, especialistas, jefas de piso, subjefes de enfermeras,
Y los criterios de exclusión son el personal no adscrito al Hospital General Regional 66, el personal adscrito, pero que no pertenece a la categoría de enfermería, y el personal de enfermería que se encuentre de vacaciones o incapacidad al momento de la realización de las encuestas. En los criterios de eliminación es el personal que no desee participar en el estudio y el personal que presente encuestas incompletas o que sean llenadas incorrectamente. El muestreo que utilizamos fue un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95% en una población finita. Esta población se obtuvo a través de una revisión de la plantilla del personal asignado al departamento de enfermería. Al final del estudio obtuvimos un total de 424 encuestas. Nuestro estudio se realizó utilizando dos instrumentos ya validados y una ficha con datos demográficos y laborales de elaboración propia. El primer instrumento, que es para el caso del síndrome de burnout, se utilizó la escala de Maslow, la adaptación al castellano, que esta está dirigida específicamente a los profesionales de los servicios humanos. Este instrumento consta de 22 ítems y divide el burnout en 3 dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y la realización personal. En estos casos, el profesional puede sentirse infeliz y descontento consigo mismo y con su labor o con su trabajo. Es importante mencionar que niveles elevados en las dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización y niveles bajos en la realización personal nos sugieren la presencia del síndrome de burnout. En lo que respecta para la determinación de los niveles de estrés en el personal de enfermería, se utilizó la escala de estrés en enfermería de Greatoff y Anderson. Esta nos permite medir la frecuencia con la que ciertas situaciones son percibidas como estresantes por el personal de enfermería hospitalario. Este instrumento consta de 34 ítems que se han dividido en 4 grupos. El primer grupo tiene que ver con la eficiencia laboral, el segundo tiene que ver con las situaciones de muerte y sufrimiento, el tercero es la relación profesional y el cuarto es la interacción emocional. Estos son los grupos en los que se divide este instrumento. Dentro del plan de análisis se obtuvieron estadísticas básicas descriptivas y las variables fueron expresadas por frecuencias absolutas y porcentajes. Aplicamos estadística inferencial para determinar la relación entre variables y se realizó transformación de estas para analizarlas verificando su asociación. También se utilizó la regresión logística binominal con chi cuadrada de Pearson y odds ratio mayor a 1 con intervalo de confianza del 95% y una significancia de P menor a 0.05, para lo cual utilizamos el programa SPSS versión número 22. En las consideraciones éticas, este proyecto de investigación se apegó a todas las disposiciones en materia de investigación de acuerdo al marco legal establecido o actual, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Declaración de Helsinki y sobre todo la autorización del protocolo por el Comité Local de Investigación en Salud 801 del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con esto llegamos a los resultados. Primero, tenemos que la población fue de 424 profesionales de enfermería, donde el 79.7% fueron mujeres y el 20.3% fueron hombres. La media de la edad fue de 38 años, el 57.1% de estos son casados y el 26.2% son solteros. La media de antigüedad en la profesión fue de 11 años. En lo que respecta a la categoría, se distribuyeron de la siguiente manera: enfermera general 67.9%, enfermera especialista 21.7%, jefe de piso 8% y en último lugar las subjefes de enfermería con el 2.4%. La distribución de la jornada laboral fue del turno matutino un 38.4%, el vespertino 29.7% y el nocturno 31.8%. Lo que tiene que ver con el departamento, hicimos una agrupación estableciendo 3 grupos principales. Lo que es el grupo de medicina interna con un 47.64%, incluye los servicios de urgencias, medicina interna, hospitalización, hemodiálisis, quimioterapia, el área de unidad de cuidados intensivos adulto. Y el segundo grupo, que es ginecopediatría, con un 28.8%,
Incluye igualmente el servicio de hospitalización de ginecología, tococirugía, incluye la unidad de cuidados intensivos neonatales y el área de pediatría con todas sus áreas, que es escolares, lactantes, cunero patológico, prematuros. Y en tercer lugar tenemos el área de cirugía, donde incluimos con un 23.6% lo que es hospitalización de cirugía, lo que es el área de quirófanos, lo que es el área de consulta externa, que es el que tiene el mayor número, y el área de la central de equipos. En lo que respecta a la relación entre el síndrome de burnout, el estrés y las variables sociodemográficas, encontramos que el personal femenino con 30 a 39 años de edad, casado y con antigüedad entre 10 a 19 años, que labora en el turno matutino y en el departamento de medicina interna, que tiene la categoría de enfermera general y que es personal de base con un curso de especialidad, se consideran propensos a padecer burnout y estrés, ya que son los que presentan los niveles más altos en ambos casos, como podemos ver en esta tabla. De acuerdo con la Asociación del Riesgo de Padecer Burnout en sus 3 dimensiones relacionadas con el género, encontramos una prevalencia con el síndrome de burnout en el nivel medio, con un 65.09% en el sexo femenino. Sin embargo, en los hombres se presentan las dimensiones de agotamiento emocional alto y despersonalización en nivel alto. En contraste, el sexo femenino es más significativo en lo correspondiente al nivel bajo de despersonalización. Determinamos que no existe significancia del estrés laboral en relación al sexo. No encontramos una significancia. De acuerdo con los resultados obtenidos en la regresión logística del burnout, las variables de mayor significancia es el nivel de estudio de secundaria, seguido del personal con nivel de estudios de preparatoria. Los componentes evaluados por Maslach, que nos brindan una mayor significancia estadística, son la despersonalización alta y la realización personal baja. Con base en lo anterior, existe consistencia con el sexo femenino en la despersonalización alta y el agotamiento emocional alto. Por otro lado, el nivel académico es una constante en la realización personal baja, así como el burnout alto, resaltando el nivel de secundaria como el más característico de estos. Es importante mencionar que para este estudio no existe relación significativa entre el burnout y el estrés laboral, como lo mencionamos ahorita. En lo que respecta a la escala de estrés en enfermería, encontramos que el 99.3% del personal encuestado presenta un nivel de estrés agudo, el que consideramos el estrés bueno, el estrés resiliente, y tan solo el 0.7% presenta estrés crónico, que sería el precursor o el predecesor del síndrome de burnout o desencadenante de este. De acuerdo al sexo, el sexo femenino presenta un 79% y el masculino un 20.28% en lo que respecta al estrés agudo. Sabemos que esta comparación es un tanto irrelevante debido a que el 80% del personal encuestado era el sexo femenino. En los grupos que se subdivide esta escala, el de mayor índice fue la interacción emocional, la manera que se relaciona el personal, o que interacciona emocionalmente. Involucra estresores referidos a sentimientos vinculados con pacientes y demás personal que labora en su ambiente. De acuerdo con el análisis de esta escala de estrés, con frecuencias absolutas y con porcentaje, el estresor que más frecuentemente afecta al personal es la cantidad insuficiente de personal para cubrir adecuadamente el trabajo de la unidad, con un 21.6%. También, el observar el sufrimiento de un paciente frecuentemente genera estrés al 34.19% del personal. Y el personal que presenta un mayor índice de estrés agudo es el personal del área de medicina interna con un 47.4%. Como conclusiones, de acuerdo con la literatura internacional, el síndrome de burnout se encuentra asociado a un sinnúmero de variables demográficas, laborales, personales, de salud y de rendimiento en la población laboral mexicana. El personal de enfermería aparece constantemente bajo alta presión laboral que lo hace vulnerable a padecer burnout. Los hallazgos de esta investigación permitieron conocer que el síndrome de burnout puede ser calificado de una manera universal, ya que existe consistencia en los resultados con varios estudios realizados alrededor del mundo.
Según este estudio, en lo que respecta al género, el personal femenino es quien está más propenso a padecer de burnout, en cuyo caso es un resultado consistente con otros estudios realizados. En contraste, existen estudios que establecen la ausencia de diferencias significativas en relación al sexo, refiriendo variabilidad en los resultados. Mientras tanto, las demás variables demográficas, como el rango de 30 a 39 años de edad, el estado civil casado y la antigüedad entre 10 y 19 años, son de las más sobresalientes. Si bien es cierto, al igual que en el género, la edad y el estado civil resultan ser variables que presentan poca significancia en comparación con otros estudios, algunos refieren que a menor edad, mayor riesgo de presentar burnout. Esta investigación nos permitió determinar los factores asociados al burnout y el estrés laboral en este grupo poblacional. En este estudio sí encontramos síndrome de burnout en los niveles medio-alto, aunque no existen diferencias en las dimensiones del mismo. Por otro lado, encontramos al personal en su mayoría con estrés agudo, lo que nos genera alguna inquietud, ya que a pesar de eso existe alteración en al menos una de las dimensiones del burnout. El turno laboral y el departamento desempeñan un papel significativo de acuerdo con los resultados del estudio. El personal que labora en el turno matutino en el departamento de medicina interna son los más propensos a desarrollar burnout. Si bien es cierto, existen varios estudios en los cuales la asociación y la correlación entre el burnout y el estrés laboral son consistentes, en este estudio nosotros no encontramos una relación significativa entre el burnout y el estrés laboral. Y no hay significancia en la asociación del género y el estrés laboral. Es de llamar la atención que a pesar de no existir presencia de estrés crónico considerado por la literatura como uno de los principales factores en el desarrollo del burnout, de acuerdo con los resultados antes mencionados, sí existe presencia de este aún en niveles bajos. Esta situación nos lleva a buscar estrategias de atención que puedan reducir el estrés del personal para así evitar su progresión a una etapa grave del burnout. Hay que tener en cuenta la presencia de esta situación para brindar el apoyo necesario y la capacitación necesaria al personal que así lo requiera, y establecer programas de apoyo para el personal de una manera continua, evaluándolos periódicamente para dar un seguimiento y atención a los mismos. Gracias.